Hola, buen día. Bienvenidos sean ustedes y muchas gracias por la gentileza de su atención y compañía a esta emisión número 136 de hoy sábado 19 de agosto de Política a la Mexicana. Ayer les comentábamos del inicio de la disque huelga de hambre del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa allá en su nuevo domicilio del reclusorio norte de la Ciudad de México, y pues ya se cruzan apuestas respecto a cuánto le va a durar el truco ese, porque pues conociéndolo como es, que le gusta comer y le gusta comer bien y tomar mejor, pues difícilmente tendrá la fuerza de voluntad para poder soportar esa presión, y menos cuando pues nos comentan que por ahí cerca del reclusorio norte hay pues venta de carnes asadas, pollos asados, tacos, tortas, fritangas, y sobre todo las tortas, pero las de Córdoba que tanto le gustan. Recuerdan que desde niño eran su debilidad, y ya como gobernador pues mandaba un helicóptero a traer una dotación de tortas, y decíamos, con todos esos olores que van a llegarle por ahí, difícilmente va a mantener la lucha, la vertical, para no ingerir alimentos. Y por nuestra parte, aquí va nuestra propuesta respecto al tiempo que podría durar esa huelga de hambre a base de puro té, que habría iniciado la noche del jueves Javier Duarte de Ochoa, y consideramos, sabiendo como que como tiene buen diente, que no llegaría, vaya, y ya yéndonos largos, ni a la ceremonia del grito de independencia el 15 de septiembre. Y mientras esto sucede ahí, su defensor, Marco Antonio del Toro, pues ya se está dando un entre con el gobernador Miguel Ángel Linares, que ya le mandó decir, pues él fue el que le redactó ahí que dijera que el dictador de Veracruz, que está persiguiendo y aplicando una cacería de brujas a Duarte y a sus colaboradores, a quienes fueron sus colaboradores cercanos y se supone que cómplices, pues ya le mandó decir Yunes Linares que se dedique a defender a Duarte y que deje de andar mandando comunicados, escribiendo comunicados, y que por allá se ven, porque también él necesita preguntarle cuánto está cobrando por la defensa de Javier Duarte, y si sabe, porque supuesto que sabe, no ignora el origen de esos millonarios recursos, parte de los cuales, es decir, robados a Veracruz, y parte de los cuales él se está llevando por la defensa de Javier Duarte, lo cual implica pues una complicidad, porque si sabe que es dinero mal habido, bueno, pues debiera decir, sabes que yo no voy ahí, pero pues negocio es negocio, es su profesión además, y nadie podría decir no voy, porque además son retos a veces que los profesionistas del derecho se echan a cuestas, como está pasando con los defensores del Chapo allá en Estados Unidos, que pues ya los pusieron contra la pared, porque como se sabe, van a congelar todas las cuentas, incluso lo que les paguen podría también congelarlo el Estado gringo, porque se sobreentiende que son recursos de procedencia ilícita y sobre todo venidos de delitos contra la salud y otros. Así está la situación por allá con esta huelga de hambre de Javier Duarte de Ochoa, que hoy por la noche a las 9:30 estaría cumpliendo las primeras 48 horas, y a ver si es cierto que tiene, decíamos, esa fuerza de voluntad para soportar todos esos olores de las fritangas de por ahí en derredor del reclusorio norte, para tolerar toda esa presión. Y respecto a lo que se ha dicho, incluso les dimos a conocer la integración tentativamente surgida sobre cómo queda la comuna de Coatzacoalcos, particularmente en las 13 regidurías, pero tenemos entendido que todavía no hay nada definido, que todavía no hay nada para nadie, y que lo único seguro es que Morena sí no será
mayoría porque perdió una regiduría, tendrá 7 posiciones por 8 de la oposición, pero ahí entre las regidurías donde la única variante en Morena fue que en lugar de 6 son 5, pero quedan los primeros 5 que ya estaban incluidos. En el caso donde habría cambios, se supone, es en las 4 del PAN y en las 2 en las 4 del PRI, perdón, y en las 2 de la alianza PAN-PRD. Tampoco habría cambio en la del PANAL, y en la número 13 sí, porque podría entrar, dicen, el independiente, pero todos son especulaciones, porque hasta ahorita el OPLE, que extrañamente se ha reservado esta información, que se entendía ya habría llegado directamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no ha dicho nada, y todavía hay margen porque, como ya les hemos comentado, podría incluso esto prolongarse hasta el mes de noviembre, es decir, un mes antes de que tome posesión el nuevo ayuntamiento de Coatzacoalcos y los 211 restantes. Y por lo demás, tenemos también que el Instituto Nacional Electoral, les comentamos de lo que va a otorgar a los partidos políticos, a los 9 partidos políticos con registro nacional para los comicios del próximo año 2018, cuando pues se va a renovar el Poder Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión, y se van a elegir 9 gubernaturas, incluidas las de la Ciudad de México y de Veracruz, así como congresos como el de Veracruz y en otros estados donde también van a renovar sus ayuntamientos. Bueno, pues la cifra ya dicha que otorga el INE a estos 9 partidos es de 7,000 millones de pesos, de los cuales fíjense ustedes que al PRI le van a tocar 1,788 millones de pesos, al PAN 1,689 millones de pesos, al PRD 773 millones de pesos y a Morena 649 millones de pesos. Nada más entre los 4 se llevarían más de 5,000 millones de pesos, y declaró el presidente del Instituto Nacional Electoral, el INE, Lorenzo Córdoba Vianello, que teme, así lo dijo, inconformidad o un estallido social por este derroche de recursos del pueblo mexicano, que por otro lado está con el Jesús en la boca debido a la crisis financiera y de todo tipo que se está padeciendo en el país, y que a él, desde esa perspectiva de presidente del INE, pues la considera injusta, pero que son las leyes y las leyes se cumplen, y que están buscando incluso una revisión a fondo sobre esas prerrogativas tan, pues en tiempos de crisis tan exageradas, y sobre todo que sabemos cómo los partidos en un momento dado pues pecan de lo mismo que culpan al enemigo que es gobierno, que no presentan cuentas claras y han tenido, incluso les han aplicado sanciones muy fuertes, millonarias, por distraer recursos que finalmente no pueden comprobar como es obligación ante el Instituto Nacional Electoral. Y esto no implica más que de preguntarnos, ¿y qué hay que hacer en este caso para regular todo eso? Pues es muy difícil, porque el sistema de partidos que tenemos en México es precisamente esa piedra en el zapato, y que se constituye en la nociva partidocracia, que cómo eliminarla, pues lo vemos imposible, porque habría que votar leyes en el Congreso de la Unión para regular estrictamente tanto las prerrogativas como las obligaciones de los partidos, que las hay, decimos, pero ellos mismos, al votar la reforma electoral que propuso el presidente Enrique Peña Nieto, le dejaron lagunas y candados para distraer, para confundir y no entregar cuentas claras, o bajar, por ejemplo, el monto
el porcentaje de las prerrogativas que debe entregarle el Instituto Nacional Electoral a cada partido. Y ellos son la partidocracia establecida, asentada en el Congreso de la Unión, los que autorizan, votan el monto de lo que el INE pide y le bajan o le suben normalmente, porque pues entre más sea, más les toca. Pero también tenemos que en el caso del sistema de partidos, pues no podría haber otra norma mientras sigamos teniendo ese poder legislativo que es controlado por la nociva partidocracia. Y mientras tanto, pues que Dios nos agarre confesados, porque seguiremos manteniendo a parásitos como esos 9 partidos, a saber, y como me iba acordando de ellos, el PRI, el PAN, el PRD, Morena, PANAL, PEVEN, PT, Movimiento Ciudadano y el PES, que anda robaleando, que anda nadando en medias aguas, pero también reciben todos, los grandes y los chiquillos, reciben muy buenos millones de pesos, que finalmente ¿para qué sirven? Terminan convertidos en empresas familiares, que no ni fu ni fa. Lo vemos cómo andan a la hora de los comicios, buscando de dónde colgarse, de qué partidos colgarse, para que cuales grúas o nodrizas los arrastren y puedan llegar a, por lo menos, a conseguir el 3% de la votación en las urnas para conservar el registro que les garantiza seguir viviendo a cuerpo de rey, a costillas del jodido pueblo, porque no podríamos llamarlo en otra forma, mientras ellos, olvídese, nos ven hasta por encima del hombro, porque son los grandes señores de la política esta, política nuestra, política a la mexicana. Nos pareció muy interesante lo dicho por Lorenzo Córdoba Vianello, el presidente del Instituto Nacional Electoral, de esa inconformidad que no tiene duda despierta en la ciudadanía, que se les dé tanto dinero a estos partidos políticos y que finalmente la legislación que tienen a su cargo sea, la voten, la analicen, la corrijan y la voten, pero a imagen y semejanza de sus intereses y no de los intereses de México y de los mexicanos. Cuidado, hay que tener mucho cuidado y pensar a ver cuál sería la mejor forma de terminar con estas rémoras, con estas lacras que tanto le cuestan a México y a los mexicanos. Un ejemplo, ahorita es una serie de comentarios críticos, por supuesto, ha despertado en la capital del estado y por otros rumbos la boda casi principesca del diputado local Rodrigo García Escalante, el hijo de Ricardo García Guzmán, de allá el cacique de Pánuco, que va a casar allá en la Riviera Maya y se calcula que va a gastar 13 millones de pesos. El padre ha sido 2 veces alcalde de Pánuco, el hermano ya lleva 2, también han sido diputados locales, o sea, una familia de 10, de esas a la mexicana, sobre todo en esta política nuestra, política a la mexicana. De ahí, del mismo cuero, salen las correas, porque decíamos, el legislador que llega al Congreso local o federal, le ponen precio a todo y ganan lo que jamás en su vida habían ganado y lo que jamás en su vida van a ganar. Pero así es esta historia, esta triste historia de México y de los mexicanos con poderes que finalmente nos arrastran y nos llevan al atolladero. Por hoy, queríamos nada más comentarles que el lunes arranca ya el ciclo escolar 2017-2018 y que pues es el viacrucis que están viviendo muchos padres de familia, porque todavía hay muchas escuelas, no solamente en las privadas, también en las oficiales, en que les piden
sin compasión vaya a comprar esto, comprar el otro, a veces cosas que en todo el ciclo no ocupan los niños, no alcanzan a terminarse. Pero hay otras, por ejemplo, en algunos colegios particulares nos consta, en donde aplican el sentido común. Por ejemplo, les piden, conozco de un caso de 2 niños que entraron a un colegio particular y era los útiles, libros, uniformes y todo, tenían un costo casi de 4.500 pesos. Pero le dijeron a los padres, le dieron la oportunidad, si pueden comprarlos en otro lado, donde les salgan más baratos, cómprenlos. Y conozco de un caso que, fíjese, 4.500 los compró fuera de ahí y se gastó como 2.000 pesos, que es mucho dinero, pero por lo menos no es obligatorio, como en otros lados, que exigen que sea, es decir, ahí se tiene que comprar y si no, simplemente búsquele por otro lado, y normalmente se ponen de acuerdo los colegios particulares y ahora también ya en los oficiales, porque sabemos cómo se las gastan algunas sociedades de padres de familia, como un robo que hubo hace poco aquí en la escuela Benito Juárez de la colonia Rafael Hernández Ochoa, cuando estaban inscribiendo, que se llevaron cerca de 120, 130 mil pesos, y para nosotros, de veras, y con todo respeto, y perdón si ofendemos a alguien, a terceras personas, pero para nosotros fue un autorrobo. Qué raro que esperaron a que hubiese el suficiente dinero y llegaron. Ahí alguien dio el pitazo y eso, pues desgraciadamente la policía ministerial no investiga o se hace como que no ve o como que no oye, y en estos casos, pero todo en detrimento de la economía familiar, de los padres de familia, que en tiempos estos, muchos de ellos desempleados, vemos cómo muchos hacen circo, maroma y teatro para poder cumplir, para que sus hijos estudien. Y aquí es donde la Secretaría de Educación Pública, también la Secretaría, la SEP, la federal y la estatal, deben combinarse y organizarse para frenar un poco tanta carestía que se da en estos casos de el regreso a clases, así como el fin de cursos. Ya ven que compiten para ver quién lleva los trajes, los vestidos más finos, mejores. ¿Y eso para qué? Si lo que debe importarnos son el aprovechamiento, son las calificaciones, son los avances que logran nuestros niños en las aulas. Un saludo para los maestros, y que el lunes que inician las clases sea para bien, y sobre todo que sigan preparando a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, en el caso de la educación básica y las que siguen, que son el presente y el futuro de México. Por hoy es todo, nos vemos, Dios mediante, el próximo lunes, pero si hay algo antes, como siempre, aquí estaremos. Soy Sebejara, su servidor, Carlos Velasco Jara.